La secta del infierno púrpura. En un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y misteriosos existía una leyenda aterradora sobre una secta maligna conocida como la secta del infierno púrpura. Se decía que esta secta realizaba rituales oscuros y sanguinarios en honor a una antigua deidad malévola. La historia comenzó cuando una joven llamada Ana se mudó al pueblo. Ella era una chica curiosa y valiente y pronto comenzó a escuchar susurros sobre la secta y sus actos atroces. Intrigada y decidida a descubrir la verdad, decidió investigar más a fondo. Una noche, mientras se adentraba en los bosques, Ana se encontró con un extraño símbolo púrpura tallado en un árbol. Fue entonces cuando supo que estaba cerca de la guarida de la secta. Siguiendo su instinto, se acercó sigilosamente y presenció un escalofriante ritual. En el centro de un claro, un grupo de encapuchados vestidos de púrpura rodeaba un altar. En él, yacía el cuerpo ensangrentado de una víctima inocente. Los miembros de la secta entonaban cantos oscuros y realizaban gestos siniestros mientras la sangre fluía por el altar. Ana, paralizada por el horror, trató de alejarse sin ser vista, pero pisó una rama seca que se rompió, alertando a los miembros de la secta. En un instante, los encapuchados se volvieron hacia ella con miradas de odio y sed de sangre. Corrió tan rápido como pudo, pero los miembros de la secta la persiguieron a través del bosque. Cada vez que se acercaban más, Ana podía sentir el aliento frío y malévolo de los seguidores del infierno púrpura en su nuca. Desesperada por su vida, Ana llegó a una pequeña cabaña abandonada en medio del bosque. Sin pensarlo dos veces, se escondió en su interior, rezando para que los encapuchados no la encontraran. Los minutos se hicieron eternos mientras Ana escuchaba los pasos de los seguidores acercándose a la cabaña. Los murmullos y risas macabras llenaron el aire, envolviéndola en un aura de maldad. Justo cuando creía que todo estaba perdido, un rayo de luz se filtró por una ventana rota, revelando un símbolo antiguo tallado en la pared. Ana entendió que era un símbolo de protección y con desesperación comenzó a recitar antiguas palabras de poder. De repente, la cabaña tembló violentamente y los encapuchados fueron arrojados hacia atrás por una fuerza misteriosa. Ana pudo escapar en medio del caos y corrió hacia el pueblo para alertar a todos sobre la secta del infierno púrpura. El pueblo se unió en una lucha contra la secta, utilizando símbolos de protección y antiguos conocimientos para enfrentar el mal. La batalla fue feroz y sangrienta, pero finalmente, la secta fue derrotada y su poder maligno se desvaneció. El pueblo se liberó de la sombra del infierno púrpura y juró nunca olvidar la oscuridad que había acechado en su interior. La historia de la secta se convirtió en una advertencia para futuras generaciones, recordándoles que el mal puede esconderse en las sombras más inesperadas y que solo la valentía y la unión pueden vencerlo. Desde entonces, el pueblo ha vivido en paz, pero siempre recordando la aterradora pesadilla que fue la secta del infierno púrpura. Nunca más se permitió que el mal se arraigara en su tierra, y las historias de aquellos días oscuros se transmitieron de generación en generación, recordando a todos que el peligro siempre está al acecho, esperando su oportunidad para resurgir.